Muy bien, entonces empezaremos. Antianémicos. Este es un tema bastante corto, pero es necesario que todos ustedes sepan. Eh, a ver, vamos a definir primeramente qué es la anemia. Los valores pueden variar dependiendo de la bibliografía que ustedes lean, pero en todos la definición principal que es solamente la disminución de hemoglobina sanguínea o de la cantidad de los glóbulos rojos o eritrocitos, ¿no? Yo aquí tengo unos valores. En los hombres se indica que una persona tiene anemia cuando la hemoglobina está menor a 13 gramos por decilitro en los hombres. Y en las mujeres menor a 12 gramos decilitro. Eso es lo que vamos a ver. Normalmente estos valores son dados a nivel de llano. Como nosotros estamos a nivel de la altura, tenemos mayor cantidad de hemoglobina, tanto los varones como las mujeres. Eso para compensar, ¿no? El oxígeno, para que transporten más oxígeno. Entonces, cuando una persona presenta anemia, tiene signos y síntomas. Por ejemplo, puede tener signos de cansancio, fatiga, la piel puede estar pálida. Entonces, ya hay varias las causas para que una persona tenga anemia. Vamos a ver, pueden ser las anemias premedulares, medulares y posmedulares. Vamos a hablar de las premedulares, que también se llaman anemias carenciales, ¿verdad? Por falta de cofactores o de coenzimas especialmente. Entre estos dos vamos a ver lo que son la anemia fesopénica, porque se da por la disminución de yeso, y la otra es la anemia megaloblástica o macrocítica, también lo llaman anemia perniciosa, por la déficit de, puede ser déficit de ácido fólico o el déficit de vitamina B2. Entonces vamos a hablar en este tema sobre el yeso, sulfato fesoso, o gluconato fesoso, o dextrosa de fiel, dextrosa de hierro, todo eso. Cómo se puede dar a las personas para que no tengan anemia. Vamos a hablar sobre la vitamina B12 o la cianocobalamina o la hidroxocobalamina y el ácido glutámico, que también es denominado ácido fólico. Entonces ustedes han ido a ver, ¿no? Que normalmente se les receta hierro, ácido fólico o vitamina B12. ¿Y eso para qué? Para la anemia. ¿Pero para qué tipo de anemia? No es para cualquier tipo de anemia. Para las anemias carenciales. Anemias carenciales. Puede haber otro tipo de anemias, por ejemplo, anemias por hemorragias sangrantes, que son tipo de más agudas que otra cosa, ¿no? Entonces empezaremos con el yeso. El yeso tiene múltiples funciones en el organismo, enseguida vamos a ver, pero cuando disminuye el yeso, eh, impide que se dé la eritropoiesis medular normal, que es la formación de nuevos glóbulos rojos. Los glóbulos rojos necesitan para formarse yeso, ¿no? Yeso. ¿Por qué? Porque tienen hemoglobina y la hemoglobina contiene yeso, así de sencillito, ¿no? El yeso tiene bastantes funciones, ¿no? Por ejemplo, lo más importante es parte fundamental en la composición de la hemoglobina, no solo la hemoglobina, también de la mioglobina, en ambas para el transporte de oxígeno. Además, es parte fundamental de algunas enzimas, como los citocromos, catalasas y peroxidasas para las vías metabólicas, ¿no? Ahora, cuando disminuye el yeso bastante, el primer signo o síntoma denominado anemia fesopénica, o se denomina anemia fesopénica, la falta de yeso en el organismo. Ahora, nosotros en los alimentos consumimos yeso, es la vía exógena, pero internamente también tenemos yeso de la eritropoiesis ineficaz o de los glóbulos rojos senescentes que han cumplido su vida de 120 días, entonces ellos
se desprenden del yeso, y ese yeso nuevamente va a seguir el metabolismo y va a ir a la formación de nuevo hematíes. Ahora, ¿dónde podemos nosotros encontrar el yeso exógeno? Normalmente lo encontramos más en las carnes, ¿sí? En el hígado, en el riñón. Por eso cuando dicen, estás anémico, tienes que consumir bastante yeso, te dicen. Entonces, ¿dónde se encuentra? En el hígado, en el riñón o en algunos vegetales. Ahora, el yeso que se encuentra en las carnes es del grupo E y es mucho más mejor. ¿Por qué? Porque se absorbe más rápido. Esa es la diferencia con el yeso que hay en los vegetales. Están en grupo NOEM, NOEM, y no se absorben muy rápido. No se absorben, tardan. Entonces, es mucho más conveniente consumir carnes. Ahí se encuentra el yeso. Se absorbe más rápido y va a ir más rápido a la formación de eritrocitos. Así de sencillo. Por eso muchas veces el ser vegetariano no es bueno porque pueden llegar a tener anemia del tipo carencial, y no solamente por falta de yeso, también por falta de ácido fólico o vitamina B12. ¿Sí? Entonces, en este diagrama, ¿qué estamos viendo? El yeso que se ingiere se absorbe, ¿sí? Se absorbe a nivel de los enterocitos y posteriormente es transportado por una beta globulina denominada fecitina, la fecitina, o la transfecina, la transfecina. La transfecina se va a ir a depositar en forma de fecitina, así de sencillo. La transfecina es una beta globulina y se va a depositar en el hígado, en el vaso, en el páncreas y otros tejidos en forma de fecitina. También en el hueso se deposita. ¿Sí? Ahí. Ahora, la transfecina, el yeso que se ha absorbido, lo va a llevar a las diferentes acciones que el organismo necesita en la formación de hemoglobina, mioglobina, citocromos, enzimas y especialmente a la producción de eritrocitos. Normalmente nosotros de 1 a 2 miligramos por día es lo que se requiere, ¿sí? O lo que se absorbe directamente. Porque podemos consumir más, o sea, podemos alimentarnos más, pero el organismo solo se quiere lo que necesita, excepto si la persona está anémica. En ese caso sí va a requerir y va a absorberse más. Y al igual que es, lo que se absorbe se elimina, ¿sí? De 1 a 2 miligramos por día el yeso. Ahora, cuando nosotros consumimos el yeso, ¿sí? Lo hacemos en yeso inorgánico, en estado fésico, yeso fésico, ¿sí? Yeso fésico. Pero una vez que llega al estómago, por acción del ácido clorhídrico, esto va a actuar como un reductor y el fésico lo va a convertir en fesoso. Ahora, si uno quiere, por ejemplo, que se absorba más yeso de lo normal, entonces puede consumir ácido ascórbico, como por ejemplo los cítricos, naranja, mandarina, limón, que es ácido. Eso hace que se absorba mucho mejor el yeso. El yeso. Y normalmente, ¿dónde se absorbe? Se absorbe en el duodeno. En el duodeno es donde más se absorbe. ¿Sí? Eso para que ustedes sepan un poquito de la farmacocinética del yeso. Ahora, en la farmacocinética, ¿alguna vez ustedes han probado el sulfato fesoso que viene de 200 miligramos, algunos de 300? Normalmente se les da a las embarazadas, ¿no? No es muy agradable, que digamos, pero normalmente se indica que se dé después de los alimentos para que no lo vomiten y todo lo demás. Pero la absorción es mucho mejor cuando se da en ayunas, aunque no es tan bueno el sabor y todo lo que ustedes dicen. Aunque ahora ya hay, lo ponen, ¿no? Con edulcorantes y demás para que el sabor mejore, pero aún así, ¿no? Cuando uno consume el yeso, las tabletas de 200 miligramos, porque viene de 200 miligramos, y se tiene que tomar uno diario hasta 6 meses, de 4 hasta 6 meses, y la anemia es crónica. Entonces, puede disminuir en la absorción con los alimentos, puede disminuir. ¿Se dan cuenta? Entonces, es preferible dar en ayunas, pero no es el sabor agradable, aunque normalmente se recomienda posterior a las comidas, ¿sí? Ahora, siempre es bueno
que esté en estado fesoso, ¿sí? Bueno, las sales fesosas se absorben mejor que las fésicas. Por eso acá hemos visto que cuando normalmente el yeso inorgánico viene como fésico, se va a reducir a fesoso por acción del ácido clorhídrico o por acción de el pH o por los ácidos que hay, ¿no? Por los alimentos ácidos que uno consume, ¿ya? Entonces acá, por ejemplo, tenemos el ácido ascórbico, las carnes rojas y las blancas mejoran la absorción. Mejoración. Ahora, los antiácidos, el calcio, algunos, el té, el mate, disminuyen su absorción. ¿Vale? Con esto, ¿qué estamos indicando? Que si uno está consumiendo sulfato fesoso, no es bueno posteriormente comer lo que son gelatos, o calcio, o tés, o mates, porque eso hace que disminuya esa absorción, ¿no? Bien, en la distribución, ¿quiénes lo llevan? La transferina es la que la transporta, es una beta-globulina, la transporta por todo el organismo, ¿sí? Y puede llegar a depositarse, de hecho, en el hígado, puede depositarse en el vaso, puede depositarse en el intestino mismo, en los enterocitos se deposita, puede llegar a depositarse en los macrófagos, antes que me olviden los macrófagos, ¿sí? En el hueso puede llegar a depositarse el yeso. Entonces, eso es lo que también tienen que saber ustedes. Ahora, si hay mucho depósito, entonces se puede llegar a una enfermedad que se llama hemocromatosis, ¿no? Y la excreción es metabolizados por el retículo endotelial y el tiempo de vida media es de 120, es el día de vida de los hematíes, ¿sí? El día de los hematíes. Ahora, ¿cuáles son los efectos adversos? Esto es lo que normalmente puede ver, es esto, estreñimiento, ¿no? Entonces hay que tener cuidado. Si la persona es estreñida, entonces tiene que aumentar más el consumo de líquidos, agua, bastante líquido, bastante agua, para que uno no tenga estreñimiento. El consumo también de fibras o fibratos, aunque algunas veces hace que no se absorbe bien el hierro, pero la fibra es muy importante también para que una persona no tenga estreñimiento, ¿no? Y bueno, los efectos adversos directos como son náuseas, vómitos, ¿por qué? Porque eso es por vía oral, ¿no? El yeso puede darse por vía oral y por vía parenteral, porque estamos viendo por vía oral en este primer punto. ¿Sí? Eso es bien importante. ¿Sí? Entonces no hay que olvidarse, no que se acuerden del estreñimiento, puede haber estreñimiento. Ahora, ¿cómo se da normalmente? ¿Quiénes necesitan más yeso? Uno, los niños, los lactantes. Por eso el ministerio tiene, ¿no ve? Hay jarabes de hierro que les dan jarabes de hierro, les dan jarabito de hierro. ¿Para qué? Para que no tengan anemia crónica. ¿Por qué? Porque el hierro les ayuda en el crecimiento, en el desarrollo y todo lo demás. No, en ellos, uno. Dos, en las personas embarazadas. Mujeres embarazadas sí o sí tienen que consumir sulfato fesoso o hierro. Normalmente 200 miligramos al día por 30 a 60 días. Ahora, si es crónico, de 4 a 6 meses, ¿sí? 200 miligramos las embarazadas. Los niños igual. ¿Qué otras personas? Las mujeres pierden mayor cantidad de sangre, por ejemplo, cuando están en su ciclo menstrual, ¿sí? En el ciclo menstrual pueden llegar a perder gran cantidad de sangre y también pueden llegar a requerir lo que es el sulfato fesoso. Sulfato fesoso. Entonces, en esos casos está bien establecido que hay que darle sulfato fesoso. Eso es por vía oral. Ahora, cuando una persona no puede consumir por vía oral, no puede tomar las pastillas por alguna circunstancia, entonces hay administración de hierro parenteral. Y ese hierro está en forma de dextrano, puede estar en forma de gluconato fésico y en forma de hierro sacarato, cualquiera de las tres formas, por vía endovenosa. ¿Ya? No se utiliza mucho. ¿Por qué? Porque tiene más efectos adversos, Entonces, por eso no se trata mucho por vía intravenosa, a menos que se requiera, por ejemplo, que tenga un tumor en la faringe, un tumor de esófago, o que tengas de flujo muy avanzado. ¿Se dan cuenta? En esos casos, sí, se requiere que le den
hieso por vía parenteral, por la vena directamente. ¿Mm? ¿Cuál es la desventaja? Que tiene muchas más efectos adversos. Puede llegar a ennegrecer, por ejemplo, la vena, el lugar donde se ha puncionado. Hasta hay algunos, se puede dar hasta por vía intramuscular, pero es menos recomendable todavía. Acá tenemos una fórmula, por ejemplo, de cómo se tiene que hacer la administración de hieso. La dosis, cálculo de la dosis. Entonces, no es muy utilizado. Lo importante es que sí, el sulfato fesoso se lo tiene que dar y durante mucho tiempo, ¿no? Ahora vamos a ver aquellos dos medicamentos que se utilizan para tratar la anemia, que también son bien importantes, la deficiencia de vitamina B12 o la deficiencia de ácido fólico, ¿ya? A estos se los denomina también como anemia megaloblástica o anemia macrocítica, anemia megaloblástica o anemia macrocítica. Antes que me olvide, la deficiencia de hieso también se conoce como anemia microcítica hipocrómica. ¿Sí? Anemia microcítica hipocrómica, la deficiencia de hieso que causa la anemia. Mientras tanto, la anemia causada por la deficiencia de vitamina B12 y la deficiencia de ácido fólico se denomina anemia megaloblástica o anemia macrocítica. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder con esto? Va a haber disminución, puede haber disminución de la síntesis de ADN. ¿Por qué? Porque la deficiencia de vitamina B12 y ácido fólico no solo actúa en la producción de glóbulos rojos, glóbulos blancos o plaquetas, sino también son parte fundamental en el metabolismo de la producción del ADN, ¿sí? En la producción del ADN. Eso es bien importante que ustedes sepan, ¿no? Además, es bien importante en la maduración, ¿sí? En la maduración de los glóbulos rojos, glóbulos blancos y las plaquetas de la fracción eritroide, en todos los dos aspectos, ¿no? ¿Cómo puedo saber yo qué tipo de anemia tengo? Si es anemia debido a deficiencia de vitamina B12 o deficiencia de ácido fólico, porque normalmente tiene anemia megaloblástica. Ya, denle ácido fólico y denle vitamina B12, los dos en conjunto. Está bien, no hay ningún problema, pero es mucho mejor saber qué tipo de anemia tiene. ¿Cómo puedo darme cuenta? Sencillo, con la clínica. La deficiencia de vitamina B12 va a traer consigo ¿qué? Trastornos neurológicos. Trastornos neurológicos. Mientras tanto, la deficiencia de ácido fólico no trae trastornos neurológicos. Por eso me doy cuenta. Si viene una persona y está anémica, está pálida, su hemoglobina está menor a 12, ¿sí? Y el yeso puede estar dentro de parámetros normales. Entonces, lo más probable es que se deba esta anemia a deficiencia de vitamina B12 o deficiencia de ácido fólico, pero no sé cuál es. Entonces, yo tengo que preguntarle si no tiene alteraciones a nivel neurológico, a nivel de los nervios, parestesias, cansancio y todo eso. Si me dice que sí, entonces puedo pensar en una deficiencia de vitamina B12 y tendría que darle vitamina B12. Si me dice que no tiene nada de eso, entonces lo más probable es que se deba a deficiencia de ácido fólico, entonces tengo que darle ácido fólico. Eso. Ahora hay pruebas de laboratorio, por ejemplo. En las pruebas de laboratorio se utiliza la prueba de Schilling, prueba de Schilling se llama. Esa prueba de Schilling nos da un dato de que si está aumentado, la anemia pertenece a deficiencia de vitamina B12. O la homocisteína, eso en bioquímica se llama la homocisteína, ¿no? Cuando la vitamina B12 tiene múltiples funciones, eh, actúa también como coenzima o como cofactor en la transferencia de grupos metilos. Y en la transferencia de grupos metilos lo que hace es transferir, ¿no? Transferir carbonos. Entonces, en esa transferencia está la homocisteína. Cuando aumenta la homocisteína, entonces hay deficiencia de vitamina B12. Cuando la homocisteína está dentro de parámetros normales, no hay deficiencia de vitamina B12. Entonces, es bueno conocer eso. Ahora, la vitamina B12 es esencial para la dieta, ¿no? ¿Para qué? ¿Cuáles son las funciones que cumple? Interviene en la síntesis de glóbulos rojos y proteínas. ¿Ya? Ahora,
Para ser absorbido, la vitamina B12 necesita de esto, que se llama factor intrínseco de Castle. Factor intrínseco de Castle. El factor intrínseco de Castle está o se sintetiza en el fondo gástrico. Ya en el fondo gástrico. ¿Sí? Y este factor se une a la vitamina B12 que se consume, que nosotros consumimos, puede estar en carne, vegetales y otros, y se une y hace que se absorba por el enterocito. ¿Sí? El factor intrínseco de Castle. Entonces, una vez que se ha absorbido, es transportado por las transcobalaminas. Hay transcobalamina 1, 2 y 3. ¿Sí? Se transporta por las transcobalaminas 1, 2 y 3 y para ir a cumplir su función en las médulas, donde se van a producir o donde van a sintetizar los glóbulos rojos. O el restante se va a ir a depositar en el hígado. En el hígado. Ahora, algo que tienen que aprender ustedes. La vitamina B12 puede estar mucho tiempo. O sea, es bien difícil que una persona tenga deficiencia de vitamina B12. Es muy difícil. Si no se agota muy rápido y puede perdurar durante mucho tiempo. ¿Por qué? Porque la vitamina B12 no solamente es de origen exógeno, también se puede llegar a producir la mayor cantidad de ellos en el intestino. ¿Y quiénes lo producen? La microbiota intestinal, las bacterias que habitan en el intestino, esas producen vitamina B12. ¿Se dan cuenta? Por eso, aunque uno no consuma, es bien difícil que tenga deficiencia de vitamina B12, pero si llega a tener deficiencia, entonces va a tener trastornos neurológicos y anemia. Entonces, eso también es bien importante que sepan. Una diferencia con el ácido fólico es la vitamina B12 tiene o sufre circulación enterohepática, mientras el ácido fólico no. ¿Sí? Y la eliminación es renal exógena. Eso es lo que tienen que saber en relación a la farmacocinética de la vitamina B12. Ahora, la vitamina B12 no puede absorberse a nivel del intestino, especialmente ¿en qué nivel? Se absorbe a nivel de ilion, intestino distal, en el ilion. ¿Sí? No. Cuando una persona, por ejemplo, le sacan el estómago por alguna cirugía, ya puede ser una hemorragia digestiva gástrica, una úlcera péptica hemorrágica, donde se puede sacar parte del estómago, entonces ya no hay quien produzca factor intrínseco, puede llegar a tener deficiencia de vitamina B12. O por ese tipo. Cuando hay deficiencia de vitamina B12 por falta de factor intrínseco de Castle, se denomina anemia perniciosa. Anemia perniciosa, cuando no hay el factor intrínseco de Castle. Ahora, la vitamina B12 no puede llegar también a absorberse en Y1 ilion, porque en algunas enfermedades, por ejemplo, unas enfermedades inflamatorias intestinales puede llegar a exéresis o sacar el intestino a la parte distal, entonces no hay por dónde se va a absorber. En esos casos también puede llegar a tener déficit de vitamina B12 y tener anemia megaloblástica. ¿Sí? Aquí está. Aquí está. La B12 se ingiere con los alimentos, el estómago. Las células del estómago producen el factor intrínseco de Castle, las células parietales, factor intrínseco de Castle, a este nivel, todo este sector. ¿Sí? Y una vez que se absorba, una vez que se une el factor intrínseco de Castle, se va a absorber en la parte distal, a este nivel, en el intestino delgado, en el hilo, en el hilo. Cuando se hace exéresis de cualquier parte del intestino por una isquemia mesentérica, oclusión mesentérica o enfermedad intestinal inflamatoria, entonces en esos casos no hay cómo se absorba, no va a haber cómo se absorba. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que darle constantemente, a veces de por vida, la vitamina B12. Ahora, si hay una cirugía aquí de sección gástrica, se hace de sección gástrica, entonces no va a poder absorberse la vitamina B12 porque no va a haber el factor intrínseco. Entonces, por ese motivo puede haber anemia de vitamina B12. Ahora, la vitamina B12 también se lo conoce como factor extrínseco. Y, y el factor intrínseco es el que se sintetiza en las células parietales del estómago. ¿Sí? Bien. Estamos.
Aquí está todo lo que les he dicho. La carencia de cianocobalamina, ingesta inadecuada, puede ser. Los vegetarianos, ser vegetariano estricto también hace que no se que no tenga mucho cianocobalamina, vitamina B2. El alcoholismo crónico también de la misma forma, ¿sí? En lactantes y en las raciones. En las lactantes, ¿por qué? Porque todavía no está madura la microbiota intestinal, ¿no? Por mala absorción, por falta de factor intrínseco, por falta de acloridria, o sea que no hay ácido clorhídrico, por gastrectomía, vagotomía, resección de hilo, síndrome de Schollinger-Ellison. Síndrome de Schollinger-Ellison, que es aumento de hormonas catecolamínicas, ¿no? No, aquí hay cuando hay una gran producción de ácido clorhídrico, ¿ya? Por el uso de fármacos, el omeprazol, la metformina, todos estos fármacos hacen que no se pueda absorber bien la cianocobalamina o vitamina B12. Siempre me quiero confundir con complejo B, ¿ya? Entonces, ya hemos dicho la fórmula, se une a las transcobalaminas 1, 2, 3, el metabolismo es hepático, sí presenta circulación enterohepática y su eliminación es RENA, eso lo estamos repitiendo, ¿ya? Ahora, ¿cómo es la administración? Eso todos. Normalmente esto viene en complejo B, ¿no? B1-tiamina, B6-riboflavina y B12 cianocobalamina o hidroxocobalamina. Lo mejor es la hidroxocobalamina, por si acaso, ¿sí? Pero la mayoría de las presentaciones viene como cianocobalamina. Pero aquí la hidroxocobalamina viene de 1000 microgramos en un ml. Esto es por vía parenteral. ¿Por qué es mucho mejor la hidroxocobalamina que la cianocobalamina? Aquí está. Tiene mayor afinidad a proteínas. ¿Sí? Mayor afinidad. ¿Y cómo se da? Se da uno diario. Uno diario. Puede ser por 2 semanas o dependiendo, por mucho más tiempo. ¿Sí? Esto es por vía parenteral. Puede ser intramuscular. Y por vía oral también hay de 1000 microgramos, pero ya vienen como cianocobalamina. Y normalmente vienen no como cianocobalamina, vienen con vitamina B1, B6 y B12. ¿Por qué? ¿Por qué vienen los tres? Porque también cuando hay disminución de vitamina B12, hay, les he dicho, signos y sintomatología neurológica, por ese motivo. ¿Sí? Muy bien. El ácido fólico. Ahora bien, antes que me olvide, la vitamina B12 y el ácido fólico tienen en el metabolismo bioquímico, están el tetrahidrofolato, el dihidrofolato, es el metabolismo que pueden relacionarse entre ambos, entre la vitamina B12 y el ácido fólico. Por eso, muchas veces cuando una persona tiene déficit de vitamina B12, le dan ácido fólico mejora. O cuando tiene deficiencia de ácido fólico, le dan vitamina B12, mejora. ¿Sí? O sea, va a disminuir la anemia. Por ese motivo, ¿sí? Porque en el metabolismo bioquímico intervienen ambos, ¿sí? Como dihidrofolato y tetrahidrofolato. ¿Sí? El ácido fólico eh, tiene muchas funciones, ¿ya? Especialmente en el metabolismo, es un cofactor, es una coenzima, es más que todo un cofactor, ¿sí? También actúa en la síntesis de ADN a través del tetrahidrofolato, dihidrofolato, ¿sí? Es bien esencial en la formación del ADN, ¿sí? También es importante en la médula ósea para la formación de los grupos de los eritrocitos. ¿Y dónde se absorbe? La diferencia de la absorción del ácido fólico con la vitamina B12 se absorbe en duodeno y yeyuno. Mientras tanto, la B12 se absorbe en duodeno, yeyuno, ilion. Este se absorbe en duodeno y yeyuno. Y también tiene circulación enterohepática, ¿no? Bien, ahora, el ácido fólico también es importante en la formación del nuevo ser, especialmente a nivel neurológico. Cuando la mujer está embarazada, a veces les dan ácido fólico en los 3 primeros meses. ¿Por qué? Mucho más aún si son mujeres que tienen un poco más de edad, mayor de 35 y van a tener su primer bebé. ¿Por qué? Porque el déficit de ácido fólico, aparte de producir anemia, puede llegar a producir malformaciones del tubo neural. Entonces, para que no exista malformaciones del tubo neural, aquí como dice acá, es bueno dar ácido fólico, viene de 5 miligramos de un miligramo diario, ¿sí? Por ese motivo.
Las interacciones del ácido fólico. No podemos dar el ácido fólico por vía oral. Normalmente se da por vía oral, ya se ha dicho por qué. No podemos dar con antiepilépticos, por ejemplo, diazepam, ¿no? Benzodiazepinas, barbitúricos y demás. Con anticonceptivos orales, con antituberculosos, con alcohol. Bueno, con alcohol esto está sobre más. Ningún medicamento se puede dar con alcohol. Cuidado que estén dando con alcohol, nada que ver. ¿Sí? Ni con analgésicos, los analgésicos pueden llegar a dañar la mucosa gástrica y a cloridia, ¿no? ¿Por qué? Porque causan estados deficitarios de folato por antagonismo. ¿Ya? Aquí están los que son barbital, difenhidroantoin y la primidona son antiepilépticos. ¿Ya? Hay que tener mucho cuidado. Y la presentación viene en tabletas de 1 miligramo o de 5 miligramos. Normalmente vienen acá de 5 miligramos. En el seguro les dan de 5 miligramos. ¿Sí? Aunque también hay preparados inyectables de ácido folínico, pero normalmente viene como ácido fólico de 5 miligramos. Se les puede dar a las embarazadas y para tratar también lo que es la anemia, ¿no? La anemia. Bien. Entonces, una característica comparativa entre los folatos, el ácido fólico y la vitamina B12. ¿Sí? Para que ustedes lo tengan. Esto lo estoy grabando y les voy a pasar. Y bueno, por último tenemos otro de los medicamentos que pueden utilizar es la eritropoyetina. La sintética, ¿no? La sintética. La eritropoyetina, que hace que se formen más glóbulos rojos. ¿Sí? Es una célula de eritropoyetina. Entonces, ¿dónde se sintetiza la eritropoyetina? En la corteza adrenal, ¿sí? ¿Y qué es lo que va a hacer? Va a llegar a activar la síntesis de células precursoras hematopoyéticas, la eritropoyetina. Entonces, ¿qué células? Bueno, eritroblastos, para que se van a formar los eritrocitos. Y va a haber más eritrocitos, va a haber mayor oxigenación tisular. Así de sencillo. Ahora, la pregunta está aquí. La eritropoyetina, esa es la natural, la que se sintetiza en el organismo. ¿Sí? Pero también tenemos eritropoyetina alfa y beta que se puede realizar de forma sintética por los laboratorios. Ahora, ¿eso se da en quiénes? Sencillo. Dice aquí que se forma en el riñón, todas aquellas personas que tienen insuficiencia renal crónica o enfermedades renales crónicas no llegan a producir eritropoyetina, no llegan a producir. Entonces son personas, si ustedes han visto los enfermos renales, personas anémicas, siempre van a estar en estado anémico. Entonces, en esas personas sí hay que inyectarles por vía subcutánea eritropoyetina. Eso normalmente es en segundo o tercer nivel, pero sí eritropoyetina. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Y cuáles son las causas que hace que se sintetice eritropoyetina a nivel del riñón en las personas sanas? El volumen sanguíneo bajo, una hipotensión, la anemia, falta de glóbulos rojos, ¿sí? Una hemoglobina baja, menor a 12, disminución de flujo sanguíneo y enfermedades pulmonares, cardiopulmonares, ¿sí? Pero el factor más importante es especialmente a quienes hay que dar eritropoyetina, en quienes hay que dar eritropoyetina, pacientes con insuficiencia renal. ¿Qué? ¿Qué les he dicho? Crónica, ¿sí? Entonces, la eritropoyetina es una hormona, el principal estímulo para la producción de eritrocitos a partir del eritroblasto. Es una glicoproteína. El 90% se forma en el riñón y el resto en el hígado. Así de sencillo. ¿Ya? Estas son las funciones. ¿Sí? Que es mantener el número de eritrocitos. Tiene funciones a nivel del sistema nervioso central. Tiene un efecto neurotrófico y neuroprotector. Y sobre los vasos sanguíneos tiene la angiogénesis, la formación de nuevos vasos, así de sencillito. ¿Cuáles son las reacciones adversas? Puede aumentar la tensión arterial en un 30%, aumento de la resistencia periférica. Cuando el aumento de la resistencia periférica va a hacer que aumente la tensión arterial, ¿no? Y el aumento de la resistencia periférica hace que aumente el gasto cardíaco y el gasto cardíaco hace que aumente la presión arterial. Va a haber aumento de la coagulabilidad. ¿Sí? Puede llegar a producirse trombos. ¿Sí?
trombos. Entonces hay que tener mucho cuidado. No es utiliza así por así. Es de por administración subcutánea. Hay alfa y beta, eritroproteína alfa, eritropoyetina beta. Muchas veces pega el riesgo de muerte si hay coagular, una trombosis, ¿no? En esos casos que hay que dar. El tema que les va a dar posterior a este, que son anticoagulantes, ¿no? Anticoagulantes orales y parenterales, por ejemplo, la heparina, enoxaparina, warfarina, fumarol, coma, etcétera, etcétera. Muy bien. Hasta acá, ¿alguna pregunta, muchachos?